Si no tienes las pelotas de frenar tarde, es tu problema. Esta frase la dijo Lewis Hamilton y este fin de semana en Singapur ha estado a punto de costarle muy caro a Lando Norris. Así que hoy vamos a ver en el programa dedicado a la Fórmula 1 todo lo que ha pasado en este Gran Premio de Singapur con la victoria de Lando Norris, cómo queda la clasificación del Mundial. Vamos a repasar cómo ha sido el trazado del circuito, así que no te despegues de la pantalla, dale al botón de suscribir, déjanos un me gusta y déjanos tu comentario para ver tú qué opinas de cómo se está quedando la Fórmula 1. Así que arrancamos. Ya se terminó el Gran Premio de Singapur, terminamos este doblete de Bakú y Singapur y la verdad que más o menos continuamos en la misma línea. Continuamos viendo un McLaren muy fuerte, quizá decepcionó Ferrari, vuelve a salvar los muebles una vez más Max Verstappen con el Red Bull que no está pasando ni mucho menos sus mejores momentos y con esto pues teníamos el picante suficiente para empezar otro gran premio de Fórmula 1 y ya solo quedan 6. Pero antes de empezar y ver de lleno qué es lo que ha sucedido en cada una de las sesiones de este fin de semana, vamos a empezar analizando el circuito, porque la verdad que es un trazado que ha ido cambiando sobre todo en la parte final a lo largo de los años y ahí tenemos en la parte derecha de la imagen donde está la salida, esa recta de salida de meta, cómo llegamos a la primera chicane, esa primera curva muy difícil de hacer para todos los pilotos y que hemos visto a lo largo de los años bastantes aglomeraciones e incluso accidentes. Después de salir de esa curva 3 llegamos a la zona de esa mini recta encarando hacia la curva 5, que ahí sí tenemos una larga recta de DRS y ha sido uno de los puntos de adelantamiento preferidos para los pilotos en este fin de semana, pese a que no hemos tenido muchos. Después llegamos a la curva 7, 8, 9, que son izquierda, derecha, izquierda de nuevo, y afrontamos ya la parte media del circuito, ese segundo sector, y ahí vemos en pantalla ahora mismo las velocidades a las que llegan los monoplazas de Fórmula 1, después esa mini recta después de la curva 13, tenemos otra zona de DRS, este fin de semana ha habido 4 zonas de DRS, y luego ya llegamos a la última zona revirada del circuito, esas zonas de chicane y esas zonas complicadas, y aquí viendo este mapa, viendo este gráfico del circuito, creo que la curva 18, 19, 20, 21 son las que se modificaron y ahora es rectas, pero ahí lo tenemos para hacernos a la idea de lo que se han encontrado los pilotos en este fin de semana. Como decíamos, ya solo quedan 6 carreras de Fórmula 1, de estas 24, llevamos 18 y la tendencia que estamos teniendo en los últimos grandes premios, ¿cuál ha sido? Pues como hemos empezado el programa diciendo, una McLaren dominante, una McLaren muy fuerte, un Lando Norris que desde el principio de las sesiones pues quiso hacerse notar y quiso dominar desde el principio para no dejar nada al azar. También preveíamos que iba a ser un circuito en el que Ferrari iba bien y así lo vimos en las primeras sesiones en el viernes, pero poco a poco vimos que no era el fin de semana de Ferrari y sobre todo se confirmó con esa fatídica clasificación en la que Carlos Sainz en la Q3 provocó una bandera roja debido a ese accidente en la última curva
y un Leclerc que salió noveno, ahora repasaremos la clasificación también, que salió noveno después de que le anularan el tiempo de vuelta en esta última Q3 y decisiva Q3. Entonces, una vez habiendo repasado el circuito y habiendo repasado las velocidades y demás, vamos a contar un poquito de la historia de este circuito a nivel técnico y cuáles han sido los pilotos más importantes a lo largo de la historia en este Gran Premio. La temporada pasada vimos como el Gran Premio de Singapur fue un poco la única mancha en el expediente, el único atisbo de esperanza que pudimos ver en toda la temporada, siendo Carlos Sainz el que le quitara la victoria al equipo Red Bull, la única victoria no Red Bull de la temporada 2023 hasta la fecha. Entonces, aquí ya sabíamos que el Red Bull no iba a ir nada bien. Y como digo, la temporada pasada ganó Carlos Sainz, quedó segundo Lando Norris y en tercer lugar lo hizo Lewis Hamilton. Un Hamilton que ha conseguido 4 poles, a la par que Sebastian Vettel que ha conseguido otras 4 y un Leclerc que afrontaba este Gran Premio como posible favorito para conseguir la pole, puesto que ha conseguido 2 en este Gran Premio de Singapur. Y a lo largo de los años, del tiempo que lleva este circuito, de las 16 temporadas, si no me equivoco, que lleva este circuito con nosotros, Vettel ha conseguido un máximo de 5 victorias, Hamilton está por detrás con 4 victorias y un Fernando Alonso que ha ganado en 2 ocasiones en el Gran Premio de Singapur. Acuérdense ustedes del Crashgate del famoso año 2008 con ese amaño de la carrera entre Fernando Alonso, Renault, Flavio Briatore, que le costó la sanción al dirigente de Renault y que tanta polémica ha levantado, y han podido ver a lo largo de nuestros capítulos como Felipe Massa incluso a día de hoy sigue intentando hacerse con el título de 2008, que fue el primer título que ganó Lewis Hamilton, debido a esta carrera. Entonces, aparte de esto, ¿qué nos encontrábamos? Pues nos encontramos con unos compuestos que están el blando, que es el C5, que presentó Pirelli para este circuito, el medio, que es el C4, y el C3, que es el duro. Una carrera que, como hemos visto, fue a una parada, 62 vueltas, hubo distintas estrategias. Lewis Hamilton, por ejemplo, que salió pues, de los únicos pilotos, sobre todo de la cabeza, el único piloto que salió con el neumático blando, el resto iban con medios. También vimos alguna opción de duro para alargar un poquito la parada, pero la opción óptima fue meter ese medio duro para aguantar las 62 vueltas de Gran Premio. Un circuito de casi 5 kilómetros, con unas velocidades máximas de 306 kilómetros por hora y unos tiempos, unos cronos que hemos visto en los libres, empezaron con un 1.31.0. Y con esto, como digo, un circuito que tiene muchísima tracción, castiga muchísimo los frenos debido a las altas temperaturas que alcanzan los monoplazas, debido a que es un circuito urbano entre muros. La verdad que es espectacular para ver el pilotaje de los conductores de la Fórmula 1, pero es un circuito que a nivel técnico de coches los maltrata bastante. Poco desgaste de neumáticos, un agarre y una abrasión de los mismos media y una carga aerodinámica muy grande, muy alta, que aquí poco merece la pena tener una gran velocidad punta, porque no hay grandes rectas en las que marcar diferencias, al contrario que en el circuito anterior del que venimos de Bakú, en el que el Aston Martin, por ejemplo, marcaba la diferencia con la máxima velocidad punta o de las máximas velocidades puntas del Gran Premio de toda la carrera. Pues con esto, como digo, afrontábamos la 18ª carrera, el 18º fin de semana. Vuelvo a repetir, ya solo quedan 6 carreras, 3 al sprint, 6 puntos de vuelta rápida, como ha comenzado Antonio Lobato el resumen de la carrera. La verdad que ha sido un dato bastante esclarecedor. 6 carreras, 3 carreras al sprint y 6 puntos de vuelta rápida. Y luego entenderéis por qué el tema del punto de la vuelta rápida, porque aquí en este campeonato tan apretado, en el que Verstappen se está agarrando al liderato como un clavo ardiendo, cualquier punto es fundamental, cualquier punto es clave de cara al campeonato de pilotos,
porque para mi punto de ver, a mi modo de ver, ya está bastante sentenciado el campeonato de constructores. Red Bull no está ni mucho menos en su mejor momento y con resultados de McLaren como los que hemos tenido en esta carrera, pese a quizá no ser los más óptimos, le están sacando una diferencia de puntos importante a la escudería, al equipo de la bebida energética, y luego repasaremos cómo ha quedado la clasificación tanto de pilotos como de constructores. Como digo, nos queda por delante para las siguientes carreras. Tenemos ahora mismo 3 fines de semana de parón, 3 fines de semana de descanso, parecen esto las vacaciones de verano. Hay algunos que están en contra, hay otra gente que está a favor. Yo sinceramente no le veo mucho sentido en una temporada que está siendo y que va a ser tan larga. Quizás si hubieras metido carreras en este espacio de tiempo, pues no te dilatarías tanto en el tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que la última carrera se celebrará en Abu Dhabi el día 8 de diciembre. Entonces, si hubiéramos aligerado un poco metiendo más carga de carreras ahora, estaría más tranquila la cosa de cara al final de año y los equipos podrían descansar un poquito más, porque sabemos de sobra que a partir de enero del 2025 todos los equipos empezarán a trabajar en mayor o menor medida en el monoplaza de 2026. ¿Qué tenemos por delante? Como decimos, en 3 semanas, casi un mes, volamos al Gran Premio de Estados Unidos, un Gran Premio que se presenta interesante en ese recorte de puntos de Lando Norris y del equipo McLaren a Max Verstappen. Después tenemos, una semana después, carrera en México. Después vamos a Brasil, un triplete de carreras, otras 2 semanas de descanso y cerramos Brasil, Las Vegas, Qatar. 3 semanas de nuevo, 2 semanas después de Brasil, perdón, Estados Unidos, Las Vegas, Losail y Yas Marina. Ahí está el triplete que cierra el panorama, el calendario de la Fórmula 1. Yo siento ser repetitivo, pero cada programa que hagamos lo recordaré precisamente para hacer más hincapié en la remontada que está realizando y que intenta dar por buena Lando Norris respecto a Max Verstappen. Y con este panorama, como digo, arrancábamos el Gran Premio de Singapur 2024. ¿Y cuáles fueron los primeros resultados en las sesiones de libres? Pues como digo, y como se podía prever, Ferrari va a ser uno de los equipos más fuertes y más a tener en cuenta en este circuito. Un Leclerc que dominaba con un 1.31.008, Lando Norris que quedó en segunda posición clavando el mismo tiempo que Charles Leclerc, Carlos Sainz por detrás de ellos a 9 décimas, casi un segundo, Verstappen en cuarto lugar, una milésima solo por detrás de Carlos Sainz, después en quinto lugar Tsunoda, Piastri, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Fernando Alonso, Esteban Ocon en décimo lugar, un Franco Colapinto que de nuevo volvió a hacer una actuación increíble. Y ya cerrando la parrilla, el resto de pilotos, Lewis Hamilton en 12º lugar, Gasly, Sergio Pérez, que terminó 14º, y un Checo Pérez que ha estado bastante desdibujado durante todo este fin de semana, Lance Stroll en la misma línea que Checo Pérez, George Russell, que en la primera sesión de libres quedaba en 16º lugar, y cerrando la clasificación, el Haas de Kevin Magnussen, los dos Sauber de Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou, y como último clasificado el Haas de Nico Hülkenberg. La paridad, la igualdad era extrema en esta primera sesión de libres en la que vimos a un lagarto correr por la pista y que nos dio el momento gracioso del Gran Premio, y ya nos daba las primeras pistas de cómo podía ser el fin de semana, pero más revelador y un poco lo que más pistas nos podía dar de la situación actual de Red Bull fue la segunda sesión de libres en la que dominó Lando Norris con un 1.37, bajando 3 décimas el tiempo de los libres 1, ya en una hora distinta, acercándose más a la noche con unas temperaturas distintas, más parecidas a lo que se iban a encontrar durante la clasificación. Leclerc, que quedó por detrás solo a 58 milésimas del piloto inglés de McLaren,
y Carlos Sainz, que cerraba los 3 primeros puestos a 6 décimas de Lando Norris. Es decir, Lando Norris y Leclerc demostraron desde el principio del Gran Premio tener un puntito más que el resto. Detrás de ellos Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Russell, Checo Pérez, que quedó sorprendentemente por delante de su compañero de equipo. Y aquí el dato más revelador, para mí por lo menos, que me demostró la situación que tiene ahora mismo Red Bull, es que Max Verstappen no consiguió pasar más allá de la 15ª posición a un segundo 294 milésimas del tiempo de Lando Norris, el tiempo más rápido de Lando Norris en la segunda sesión de libres. Aquí se comentó durante la retransmisión que podía ser el mapa de motor que no era el óptimo, como se dijo en Bakú, que al final sacaron un poquito más en la clasificación, pero esto ya nos da alguna pista de la situación y los cambios que están teniendo que acometer desde el box de Max Verstappen, desde el box de Red Bull. ¿Pero qué pasa? Que Verstappen, por una o por otra razón, al final siempre termina sacando la cabeza, al final siempre termina dando la cara y termina haciendo bueno cualquier resultado. ¿Por qué? Porque llegamos a la tercera sesión de libres y de nuevo volvió a dominar y volvió a bajar el tiempo más rápido Lando Norris, llegando al 1.29.6. Por detrás de él George Russell a 4 décimas. Un poquito más atrás Oscar Piastri a casi 8 décimas. A casi 9 estuvo Max Verstappen en cuarto lugar, con un Leclerc y un Carlos Sainz en quinta y sexta posición. Séptimo fue Lewis Hamilton. Octavo y noveno Alex Albon y Franco Colapinto, que cuidadito con los Williams, porque poco a poco están siendo más asiduos en la Q3 y están siendo asiduos en la zona de puntos, así que la evolución del coche está ahí. El buen rendimiento que le sacan los pilotos pese a tener Franco Colapinto mitad de la temporada, ser el debutante en esta mitad de la temporada, y precisamente no son circuitos fáciles los que tiene que acometer este piloto argentino, que está causando sensación en el continente americano, sobre todo en su propio país. Décimo terminó Fernando Alonso casi a 1,5 segundos y después Yuki Tsunoda y Checo Pérez, que como decimos no conseguía salir de la zona de atrás de la parrilla, terminando en 15º lugar. Y aquí ya llegamos a la clasificación, que aquí ya hay picantito. ¿Y cómo quedó esta clasificación? Y vamos a ir analizando piloto por piloto, sobre todo los cabezas de serie, los de los equipos principales, para no dilatarnos tampoco mucho. Y aparte porque, por ejemplo, las 2 últimas posiciones fueron ocupadas por Valtteri Bottas y Guan Yu Zhou, 19º y 20º respectivamente, y poco hay que comentar de esto porque el Kick Sauber, que no está encontrando ni mucho menos el buen rendimiento en esta temporada 2024, no sabemos si esto va a seguir así durante mucho tiempo o si van a encontrar, como ha encontrado el equipo Williams, el camino hacia los buenos resultados y hacia la parte media alta de la clasificación, pero a día de hoy es el peor coche de la parrilla y así lo demuestran los resultados. Por delante de los 2 Kick Sauber terminó Pierre Gasly con el Alpine en 18º lugar, que tampoco ni mucho menos está siendo la temporada de Alpine. Un Lance Stroll que se quedó fuera de nuevo en la Q1, terminando 17º. Un Lance Stroll que de nuevo queda muy por detrás de Fernando, que consiguió meterse en la Q3 y consiguió un meritorio 7º puesto. Vale que tuvo Leclerc el problema de que no hizo ninguna vuelta, que Carlos Sainz tuvo el accidente. Vale, perfecto, pero al final hay que estar ahí y Fernando lo consiguió, y en este caso Lance Stroll, pues que está bastante por detrás del piloto español y, como digo, terminó en 17º lugar. 16º partió Daniel Ricciardo, que tenemos algo que hablar de Daniel Ricciardo. No sé a vosotros qué os pareció el tema de la vuelta rápida, luego os daré mi punto de vista. 15º lugar para el otro Alpine, el de Esteban Ocon, que lo mismo que Pierre Gasly, tampoco están encontrando la puesta a punto correcta del coche y poco partido están pudiendo sacar.
Kevin Magnussen, que terminó en 14º lugar. Checo Pérez, que se quedó fuera en la Q2, terminando 13º, salió 13º en parrilla, por detrás de Alex Albon y Franco Colapinto, que son los dos pilotos que estuvieron más cerca de pasar el corte, terminando Albon en 11º lugar y Franco Colapinto 12º. Recordemos, el equipo Williams, que está en plena evolución, en plena reconstrucción, y que están asiduamente rozando la Q3, incluso participando en esta sesión y metiéndose o coqueteando con la zona de puntos, quedan por delante de Checo Pérez con el Red Bull. Y aquí nos metemos ya de lleno en la Q3, en la que, como hemos dicho y hemos comentado, y la verdad que una lástima, porque creo que Carlos Sainz podía haber hecho un grandísimo papel en esta carrera, como ya lo hizo la temporada pasada, en la que demostró tener una gestión de carrera, una gestión de todo, de estar pendiente hasta del más mínimo detalle, dando DRS a su rival, que era Lando Norris, para que los Mercedes no consiguieran adelantarle, que iban con neumáticos mejores y podían haber puesto en jaque su victoria. Entonces Carlos Sainz, que como digo había demostrado en este circuito tener ese puntito especial, no consiguió pasar de la 10ª posición. Vimos que tuvo ese problema, tuvo ese accidente en la última curva en la que los neumáticos estaban fríos, se fue a la zona sucia para dejar pasar a varios pilotos que estaban en vuelta y cuando quiso empezar la suya el coche se fue de atrás y terminó golpeando con las protecciones en la parte final de la vuelta y ahí se acabaron todas las posibilidades de Carlos. Quedaban 8 minutos para terminar la Q3, provocó bandera roja y poco más se pudo hacer para el piloto español de Ferrari, que después en carrera consiguió hacer una estrategia que le devolvió a los puestos de cabeza, pero quizá ya demasiado, bueno, quizá no, demasiado lejos de lo que podría haber sacado respecto a salir en una tercera, cuarta, segunda posición que podía haber estado luchando por la victoria. Por delante de Carlos Sainz, el otro Ferrari, el de Charles Leclerc, que terminó clasificando 9º porque cerró una vuelta, pero por límites de pista se la terminaron quitando y terminó saliendo por delante de su compañero de equipo por haber terminado la sesión, pero ni mucho menos era un resultado en la clasificación que podían esperar ninguno de los dos pilotos de Ferrari. Terminar al final 9º y 10º en un gran premio, en un circuito en el que el año pasado has ganado, en el que puedes estar peleando por conseguir la pole, pues ni mucho menos es para irse contentos a este parón, a este descanso de 3 semanas y volver a Estados Unidos con las pilas cargadas y sobre todo muy importante para sobre todo Leclerc, si le consideramos que todavía está en la pelea por el Mundial, que yo creo que así es, pese a estar lejos, ya lejos está Lando Norris, pero también Leclerc puede contar de cara al final, pero tienen que hacer reset de cara a llegar a la última gira asiática, los dos tripletes que tenemos por delante, empezando por Estados Unidos, por ese circuito de Texas, así que veremos a ver cómo les sienta el parón de 3 semanas al equipo Ferrari y cómo vuelven los del cabalino rampante. Por delante de los pilotos de Ferrari terminó Yuki Tsunoda con ese RB Visa Casap y como hemos comentado antes, de nuevo una actuación increíble de Fernando Alonso que llevó al Aston Martin hasta la 7ª posición y aquí no es qué bueno es Fernando, el coche. Aquí lo que hay que poner en valor es que Fernando consigue sacar una 7ª posición, que ya es meritorio, viendo la situación de Aston Martin, y el tema es que le saca 10 posiciones en parrilla a su compañero de equipo, que esto es quizá lo más preocupante, porque si tú tienes a un piloto destacado, un piloto de mayor calidad o de mayor nivel, con más experiencia, lo que sea, vale, perfecto. Pero el segundo piloto no puede estar 10 posiciones atrás, porque una de dos. O uno es muy bueno, como podemos considerar, y yo creo que es Fernando muy bueno, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pero lo que no puede pasar es que Lance Stroll esté fuera en la Q1, se quede 17º y no consiga estar más o menos cerca
de la zona de salida del otro Aston Martin, y aquí es la mayor diferencia y lo que más lastró la temporada pasada al equipo Aston Martin respecto al campeonato de constructores y lo que más está lastrando a Aston Martin en esta temporada 2024 en esa lucha. Por delante de Fernando, en sexto lugar, salió Nico Hülkenberg, que Nico Hülkenberg es esa mosca detrás de la oreja, ese problema que tienes, que siempre saca un puntito extra de su Haas en clasificación, siempre saca ese punto a favor y consigue hacer una vuelta súper rápida. Y yo lo comenté con varias personas de, bueno, el problema que tiene Hülkenberg es que si no le pasas en los primeros compases de la carrera, luego te lo tienes que tragar durante la misma. Y el problema es que eso pasó con Fernando en la salida y al final es un piloto muy difícil de adelantar y más aún en un circuito como este de Singapur, que ahora comentaremos lo que fue la carrera, si fue procesión, si fue el Mónaco 2.0, qué fue. Pero Nico Hülkenberg con el Haas está cuajando muy buenos resultados en clasificación. El problema es que cuando hay un circuito en el que se puede adelantar, como fue Bakú, pues poco a poco se va diluyendo el ritmo del Haas y no consigue terminar de cerrar buenos resultados. Pero en un circuito como este de Singapur, en el que adelantar es muy complicado, pone las cosas muy difícil. Por delante de Nico Hülkenberg ya empiezan los gallos de la clasificación, aunque quizá no en el orden que esperábamos. ¿Por qué? Porque en quinto lugar partió Oscar Piastri, que ni mucho menos esperamos que Oscar Piastri lo hiciera desde el quinto lugar. Esperábamos que estuviera peleando por la clasificación, por la pole, con Lando Norris. Nos sorprendió ver destapados a los Mercedes, un Lewis Hamilton que consiguió salir tercero y George Russell que lo hizo en cuarta posición. Y aquí viene, más allá incluso de la pole de Lando Norris, lo más destacable del fin de semana y de lo que está suponiendo la temporada 2024 de Fórmula 1. Estamos, y lo llevamos diciendo, muchísimos grandes premios. Red Bull no está ni mucho menos en su mejor momento. Red Bull lo está pasando muy mal. Red Bull está de capa caída. Pues Verstappen todavía sigue haciendo barbaridades como esta, consiguiendo una meritoria, no, milagrosa segunda posición en parrilla y haciendo bueno un coche que, igual que comentamos que el Aston Martin de Fernando está en séptima posición y el de Lance Stroll está en decimoséptima, Verstappen sale segundo en el Gran Premio de Singapur y Checo Pérez lo hace decimotercero en esta carrera. Es decir, 11 posiciones de diferencia. Y como digo, ni mucho menos el estado de forma, el estado de setup del coche de Red Bull es ahora el óptimo. Y consigue hacer bueno esta segunda posición por detrás de Lando Norris a solo 2 décimas de distancia del piloto inglés. Y así afrontábamos la carrera, así afrontábamos el final del fin de semana, el plato fuerte del fin de semana, que es la carrera, con esta parrilla de salida. Lando Norris, que además su fuerte demostrado hasta este fin de semana, que ha conseguido pulir ese fallito que tenía, no se caracterizaba por ser las salidas, así que afrontábamos la carrera con la posibilidad de que Verstappen pudiera ponerse primero y pudiera liderar incluso este Gran Premio, como digo, teniendo en cuenta que el coche quizá estaba para hacer sexto, séptimo, en unas condiciones medianamente normales. Y Verstappen consigue llevarlo hasta la segunda posición. Que te podrá caer mejor Verstappen, te podrá caer peor, te podrá gustar más sus acciones, te podrá gustar menos, pero es que es un piloto que consigue optimizar de una manera increíble el rendimiento de su monoplaza y sus resultados. Y prueba de ello es lo que vamos a comentar después de las diferencias en el Mundial de Pilotos y cómo se está agarrando un clavo ardiendo y desde cuándo se está agarrando este clavo ardiendo, porque es maravilloso. Con esta parrilla de salida afrontábamos
las 62 vueltas que tiene este Gran Premio de Singapur. Y al final, el problema que tiene esta Fórmula 1, y además lo comentaba con la gente con la que vi la carrera, que el problema es que o pasa algo en la salida o al final tienes el momento de la salida, que es muy interesante, muy divertido de ver, por si hay adelantamientos, por si hay toques, por si hay algún safety car, tal. Vale, pero ya escuchar en la retransmisión y verlo en los monoplazas y en los pilotos desde la vuelta 3, hay que guardar gomas, hay que no tirar al máximo, hay que cuidar la degradación de los neumáticos en la vuelta 3 de 62. Después de ver la carrera de MotoGP, porque primero fue MotoGP y después fue la Fórmula 1, esto es una barbaridad. Porque la carrera de MotoGP fueron 25, suelen ser 25, 27 vueltas, 21 vueltas, 28 vueltas, pero son a tirar al máximo y no puede ser que en una carrera de Fórmula 1, 62 vueltas, desde la vuelta 3 hay que conservar neumáticos. Esto hace que sea un poquito difícil de digerir algunas carreras. Para mí esta de Singapur no ha sido de las más soporíferas de la temporada, porque con esa parada temprana de Lewis Hamilton, que empezó a abrir la veda de los de cabeza, esa remontada que hizo después, la parada de Carlos, pues bueno, ha tenido su picante, ha tenido sus momentos de adelantamientos y demás, pero tampoco ha sido una pasión de carrera, una carrera por la que te haces aficionado en la Fórmula 1. Entonces creo que esto sí es un punto en el debe de la FIA, de la Fórmula 1 y de los equipos de Fórmula 1, incluso de Pirelli también por la gestión de los neumáticos, que no puede ser que desde la vuelta 3 ya estemos pensando en conservar neumáticos, en que no se desgasten las ruedas, en vamos a cuidar. Creo que esto es algo muy a tener en cuenta y que hace que las carreras pues efectivamente tengan 3 momentos interesantes. La salida, el momento de las primeras paradas en boxes por si hay algún toque, algún safety car, alguna parada que sale muy rápida o alguna que sale muy lenta, esos undercut, y luego ya las últimas 5 o 10 vueltas, que parece que de repente todos despiertan, todos sacan las armas que tienen los monoplazas y empiezan a pisar el pedal del acelerador y vemos cómo recortan distancias, cómo puede haber adelantamientos, cómo hay un poquito más de tensión. Incluso en Bakú vimos cómo el final de carrera se la estaban jugando entre 4 pilotos y finalmente Checo Pérez y Carlos Sainz terminaron contra el muro. Entonces, esos 3 momentos diferenciados de la carrera: la salida, las paradas en boxes y la llegada a meta, las últimas 5 o 10 vueltas. El resto de la carrera, pues bueno, si lo pasas a cámara rápida, tampoco va a pasar nada. Pero bueno, por comentar un poquito lo que fue la carrera y lo que supuso un poquito los momentos más interesantes, tuvimos un Lando Norris, que por primera vez quizá en la temporada hizo una salida de 10, hizo una salida muy buena, saliendo con neumático medio, tanto él como Verstappen, y consiguió conservar esa primera posición e incluso irse lejos de Verstappen y de la estela del Red Bull, sin darle ninguna oportunidad al piloto holandés de poder tirar el coche, de poder intentar lanzar una estrategia distinta. Se mantuvieron a una distancia de 2 segundos, poco a poco iba ampliando, 3, 4, pero cuando le mandaron el mensaje de radio, vamos a dejar a Verstappen mínimo a 5 segundos para estar seguros, Lando Norris empezó a tirar y no tuvo rival de principio a fin de la carrera, salvo el muro, que después comentaremos, y no tuvo Verstappen ninguna opción de poder llegar hacia el piloto inglés de McLaren. Por detrás que tuvimos un Lewis Hamilton que intentó la estrategia distinta con los blandos para adelantar alguna posición en la salida, intentar meter el coche a Verstappen, pero tampoco lo consiguió. No fue una salida fulgurante, se intentó meter por fuera en la curva 1, pero no consiguió el adelantamiento ni poner quizá muy incómodo a Verstappen y terminó relegado a esa tercera posición con una distancia de 3-4 segundos respecto a Verstappen y Russell que le siguió a la estela.
Y aquí poco más que comentar en esta situación. Carlos Sainz, que perdió 2 posiciones. Fernando Alonso, que mantuvo la posición, la 7ª posición, por detrás del Haas de Hülkenberg. Y se tiró toda la carrera, o gran parte de la carrera, detrás de Nico Hülkenberg, evitando que llegara el trenecito por detrás con Checo Pérez, Colapinto y compañía, y finalmente incluso pudiendo quedar, gracias a la estrategia en la parada en boxes, por delante de ellos. Aquí Lewis Hamilton, como decimos, fue el único de los de adelante que salió con el neumático blando, tuvo que adelantar la parada y tuvo que gestionar después las gomas con el neumático medio para hacer muchísimas vueltas. Poco más que comentar de Hamilton, que al principio con el stint sí que consiguió adelantar fácil, pero se estancó y no pudo llegar a más que a la 6ª posición. 7ª posición que finalmente consiguió Carlos Sainz con una estrategia igual, que adelantó la parada cuando se vio metido en ese trenecito de pilotos, en ese trenecito de monoplazas que tenían menos ritmo que él, pero que no les conseguía pasar porque, como comentaron Lobato y compañía en la retransmisión, el diferencial para adelantar en este circuito de Singapur tiene que ser de más de 1 segundo de velocidad, y eso es muy complicado de tener, con lo cual Carlos Sainz, que adelantó su parada y después fue remontando con ese diferencial de neumáticos, fue remontando poco a poco posiciones hasta llegar a la 7ª posición final que terminó consiguiendo el piloto madrileño de Ferrari. Por delante terminó en 6ª posición Lewis Hamilton, que como decimos, estrategia diferente, y en 5º lugar terminó Charles Leclerc, que intentó adelantar hasta el final a George Russell, pero terminó llegando a 1 segundo, apenas 1 segundo del piloto inglés de Mercedes, y un fin de semana para Ferrari, que lo que se preveía o lo que parecía que iba a ser un posible podio, las posibilidades de podio se extinguieron con esa clasificación y solo consiguieron rascar un 5º y un 7º puesto para ambos pilotos, y un poco frustrante para la carrera de Leclerc, que se tiró muchísimo tiempo detrás de coches más lentos que él y finalmente, pues como digo, no pudo rascar más allá de la 5ª posición. En 4º lugar terminó George Russell. Tercero terminó Oscar Piastri, que igual con una remontada de nuevo desde la 5ª hasta la 3ª posición, pues tuvo que hacer una estrategia un tanto distinta, pero ni mucho menos pudo poner las cosas difíciles a Oscar Piastri, ni mucho menos pudo incomodar al piloto holandés de Red Bull, que una vez más consigue cerrar una 2ª posición increíble, consigue hacer una carrera en la que se pasó la gran parte de la misma en tierra de nadie, pero sin cometer errores, sin dar posibilidades a que desde atrás le echaran el guante, tampoco sin poder alcanzar a Lando Norris. Entonces, pues una carrera para Verstappen en solitario, lo mismo que para Lando Norris, y que poco sufrimiento tuvo que tener el piloto holandés y el piloto inglés, que finalmente se terminó llevando la victoria. Con lo cual, tenemos un Lando Norris que ganó la carrera, pero que tampoco fue un día de festejo para él, porque no consiguió sacar más allá de 7 puntos respecto a Max Verstappen, que terminó en 2ª posición, y un Oscar Piastri que afrontaba esta carrera con quizá la posibilidad de ayudar a su compañero de equipo, con la posibilidad de hacer un gran resultado y que la diferencia en vez de 7 hubieran sido muchos más puntos, pero que en la clasificación se diluyó y finalmente en la carrera no pudo pasar de la 3ª posición, con lo cual, como repito, una vez más, Verstappen hace bueno el resultado de la clasificación y hace bueno el resultado de la carrera con un meritorio 2º puesto. Y las diferencias en el campeonato de pilotos están igual que estaban hace muchísimas carreras. En 4º lugar, George Russell. 5º lugar para Leclerc, 6º lugar para Hamilton, 7º Carlos Sainz, 8º de nuevo una meritoria posición de Fernando Alonso, 9º para Nico Hülkenberg, 10º lugar para Checo Pérez, muy lejos de los puestos de cabeza y no terminó de poder adelantar a Nico Hülkenberg, y quizá hubiera adelantado fácil a Fernando y podría haber estado un poquito más cerca de los puestos de cabeza, pero no lo consiguió finalmente.
Franco Colapinto, que debutaba también en este circuito con un Fórmula 1, terminó en un 10º lugar. Bastante meritorio de nuevo la actuación del piloto argentino de Williams, debutando en la categoría máxima en el Gran Circo de la Fórmula 1. Por detrás de Colapinto terminó Yuki Tsunoda con el RB. Esteban Ocon lo hizo en 13º lugar. Lance Stroll en 14º lugar. Guan Yu Zhou 15º. Valtteri Bottas en 16º lugar. Pierre Gasly en 17º lugar. Y Daniel Ricciardo, que terminó en última posición en 18º lugar con su RB Pisa Kasab, y terminaron retirados Alex Albon con el Williams y Kevin Magnussen con el Haas. Y aquí ya, aprovechando esta parte final de la clasificación, vamos a comentar una de las noticias que quizá más ampollas ha levantado y que más está dando que hablar en estos días, que es la vuelta rápida de Daniel Ricciardo, que hasta que la consiguió el piloto australiano la tenía Lando Norris. Entonces, aquí se abre de nuevo el debate de ¿RB es el equipo filial de Red Bull? Por si alguien tenía dudas, yo la verdad es que no. ¿Les van a ayudar en la consecución del título de pilotos? ¿Están bajo sus órdenes? Pues aquí yo creo sinceramente que el debate es poco o llega a ser nulo cuando vimos que un Daniel Ricciardo que iba en 15ª posición o 16º, pero que no iba al último, no iba cerrando la parrilla, entra en boxes, monta neumático blando para quitarle ese punto a Lando Norris y hacer que la diferencia, en vez de 8 puntos que le restara el piloto de McLaren a Max Verstappen, se quedara solo en 7. Hay muchas opiniones, esto es legal, no es legal, es lícito, no es lícito, es ético, no es ético. Pues señoras y señores, esto es lo que hay. Y al igual que la norma está, si la consigue la vuelta rápida Checo Pérez en la última vuelta, o la consigue Esteban Ocon, o la consigue tal, hay que tener en cuenta el factor de que Visa Kasab RB es un equipo de Red Bull y que estas cosas pueden pasar. Entonces, para mí, está bien jugado porque tienen que jugar todas sus cartas y ahora mismo, dada la situación de Red Bull, cualquier punto que le puedan quitar a McLaren de la forma que sea, todo mientras sea de manera lícita y de manera limpia y legal en la pista, la tienen que utilizar porque este punto parece una tontería, siempre estamos con el mismo tema de no, un punto no pasa nada, ya se recuperará en otro sitio. Quizá nos estemos acordando de este punto de aquí a final de temporada. Y sobre todo, McLaren se debe estar o se debería estar acordando de los puntos que han perdido por la mala gestión de las carreras que han tenido. Que a lo mejor en vez de 52 puntos que le saca Verstappen a día de hoy a Lando Norris, podrían ser 34, 30, 35, 40, pero serían bastantes menos de los que tienen ahora de diferencia. Entonces, respecto a este tema de la vuelta rápida de Ricciardo, para mí está bien hecho, para mí utilizan, como digo, sus cartas y lo que tiene que hacer McLaren es tener las suyas y sobre todo intentar meter los máximos coches de por medio entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, porque es la única forma que tienen de poder llegar medianamente vivos y con posibilidades reales a la última carrera, porque a un ritmo de 6 puntos, 7 puntos de recorte hasta la última carrera, estaríamos hablando de una diferencia de unos 42 que le recortan las carreras normales, teniendo en cuenta que gane todas Norris y que Verstappen quede segundo, recortando alguna en el sprint, está muy justo, porque como digo, tenemos que tener en cuenta que esto sería cogiendo de referencia la victoria de Lando Norris en todas las carreras. Entonces, tienen que contar con Ferrari, tienen que contar con Mercedes y sobre todo Lando Norris y McLaren tienen que contar con ambos pilotos en esa persecución, en ese recorte de puntos. Veremos a ver cómo le sienta al equipo McLaren este parón de 3 semanas, veremos a ver cómo le sienta este descanso, mucho que trabajar de cara al final de temporada. Ahora mismo llegan con las posibilidades encima de la mesa y vamos a comentar
los resultados de esta carrera, cómo dejan la clasificación tanto de constructores como de pilotos. Y ahora os voy a dejar yo mi punto de vista de lo que creo una vez más del equipo McLaren y que ya se ha comentado, y no solo aquí en Trata de Arrancarlo, sino que se ha comentado en muchos otros programas, y puedes decir, no, pero es que David, tú eres un cuñado de barra de bar, te lo compro. Pero cuando todo el mundo ve lo mismo, es para hacérselo ver. Y creo que el equipo McLaren, tanto para el final de esta temporada como para las temporadas siguientes, se lo tiene que hacer ver, porque no puede ser que sigan con la misma actitud. Pero bueno, antes de entrar en este tema, como digo, ¿cómo queda la clasificación del Mundial de Pilotos después de esta carrera de Singapur, 18ª carrera de la temporada? Lidera Max Verstappen con 331 puntos, 7 victorias y 11 podios. En segundo lugar, Lando Norris con 279 puntos, 3 victorias y 11 podios. Empatados a podios primero y segundo, con una diferencia, como decimos, de 52 puntos. Diferencia a salvar en 6 carreras largas, 3 carreras al sprint y con la posibilidad de hacer 6 vueltas rápidas. Tenemos a un Leclerc que perdió un poquito de distancia con Lando Norris y con Verstappen en esta carrera, en este Gran Premio, con 245 puntos, 2 victorias y 9 podios. Es decir, Leclerc está ahora mismo a 55 más 31, 86 puntos de ventaja de Verstappen. Pero es que a Leclerc le viene por detrás un chavalito que en su segunda temporada de Fórmula 1 está dando mucho de lo que hablar, que es Oscar Piastri con 237 puntos. Y las mismas victorias que Leclerc, solo que con 2 podios menos. Es decir, Oscar Piastri tiene a 8 puntos a Leclerc. Tiene ya un poquito más lejos a 42 puntos a su compañero de equipo y a casi 100 a Verstappen. Con lo cual, me reitero en lo que dije hace un par de semanas, que para mí Piastri está bastante lejos. Considero ahora, después de esta carrera, que Leclerc también está muy lejos y es una distancia casi insalvable con Verstappen, porque viendo el rendimiento del Red Bull y viendo que en algunos circuitos Ferrari es capaz de conseguir la victoria, pues aquí puede estar el tema. Pero sobre todo, viendo estas 4 primeras posiciones, lo que vuelvo a tener claro y vuelvo a repetir es que si Lando Norris quiere ser campeón del mundo, se tiene que aliar con su compañero de equipo en primer lugar, que se da por hecho entre comillas, con los Ferrari, con los Mercedes y con todo el mundo posible para meterse entre medias de ellos. Con lo cual, está difícil, yo creo que está difícil, y la comparativa que ha hecho Antonio Lobato en Soy Motor entre el Correcaminos y el Coyote me parece perfecta, porque Verstappen cada fin de semana de carrera, cada gran premio, hace bueno el resultado y hace bueno el rendimiento del coche, minimizando los daños y agarrándose a un clavo ardiendo. Y Lando Norris, que no es capaz de dar ese golpe encima de la mesa, no es capaz de utilizar todas las armas que tiene a su poder para hacer buenas las diferencias, y el equipo McLaren, que, como digo, imaginaros ahora que las gestiones de McLaren hubieran sido buenas de cara a pensar en el campeonato de pilotos y hubieran conseguido con Lando Norris 20 puntos más. Estaríamos hablando que la diferencia sería de 32 puntos en 6 carreras. Que eso es posible, y visto el rendimiento del McLaren, que va bien en todos los circuitos, y viendo el rendimiento de Red Bull, que ahora mismo no va bien en ningún circuito, sería afrontar las últimas 6 carreras casi sin presión, porque estaríamos hablando que en la tercera, cuarta carrera te pones líder del mundial y afrontas las 2 últimas como líder del mundial. Entonces, ¿cómo cambiaría la cosa? Zak Brown, Andrea Stella, si hubiéramos hecho las cosas bien desde el principio y hubiéramos pensado como un equipo grande. Porque aquí, antes de continuar con esta parrilla de pilotos y con la clasificación del Mundial de Pilotos, quiero daros mi punto de vista respecto a lo que está pasando con el equipo McLaren y respecto a lo que yo creo
que les está pasando a ellos. Y es que de nuevo un gran premio más, escuchando las radios tanto de Oscar Piastri como de Lando Norris, son radios y comunicaciones de equipo pequeño. Son radios y comunicaciones de equipo que se está mirando más que no le cojan por atrás a ir a por los de delante. Por una radio de Oscar Piastri a lo largo de la carrera que decía, no, vamos a conformarnos con esta posición porque tenemos lejos a los rivales. Si tú eres Oscar Piastri, vas en tercera posición, la única manera que tienes como McLaren, como equipo, de hacer que Verstappen cometa un error es presionando lo máximo posible al piloto holandés, no estando a 20 segundos de él. Le empiezas a recortar y cuando llegues a una distancia de 10 segundos, de 5 segundos, ahí es cuando empiezan a ser posibles los errores, empiezas a poder poner un poquito nervioso al piloto holandés. Pero no sé si por falta de ritmo, no sé si por falta quizá de ambición por parte de la parte de Piastri, del muro de la parte del equipo de Piastri, no quisieron arriesgar, quisieron amarrar ese 1-3. No sé qué pasó exactamente, pero la realidad es que esa radio me dejó de nuevo claro una vez más que el problema del equipo McLaren es el propio equipo McLaren y que tienen que cambiar esa mentalidad y querer de verdad ser campeones del mundo. En quinto lugar en esta clasificación de pilotos va Carlos Sainz con 190 puntos, una victoria y 5 podios. Detrás de él Lewis Hamilton, como vemos ya a partir de Carlos Sainz hay una diferencia abismal de puntos respecto a los rivales. Lewis Hamilton con 174, George Russell con 155, Checo Pérez con 144, Fernando Alonso en noveno lugar con 62 puntos y por detrás de Fernando cerrando el top 10, empatados a puntos Nico Hülkenberg y Lance Stroll con 24, Yuki Tsunoda con 22, Alex Albon con 12, junto a Daniel Ricciardo en 13º y 14º lugar con 12 puntos ambos, Pierre Gasly con 8 puntos en 15º, Oliver Mann en 16º con esa mezcla de carreras de Ferrari y de Haas con 7 puntos, por detrás Kevin Magnussen con 6 en 17º lugar, Esteban Ocon con 5 en 18º, Franco Colapinto con 4 puntos en 19º lugar y cierran la parrilla sin ningún punto Guan Yu Zhou, Logan Sargent y Valtteri Bottas. Y como podemos ver, en 3 o 4 carreras que lleva Franco Colapinto ha conseguido más puntos que Logan Sargent en toda la temporada que ha disputado. Entonces esto nos viene a traer bastante claro la calidad del piloto argentino que está haciendo las delicias de los amantes de la Fórmula 1. Por comentar rápidamente cómo se queda la clasificación de constructores, McLaren vuelve a sacar una buena diferencia de puntos al equipo Red Bull. McLaren encabeza la parrilla de constructores con 516. En segundo lugar, Red Bull con 475. En el podio, tercero Ferrari con 441. Y ya muy atrás, Mercedes en cuarto lugar con 329, Aston Martin con 86, recordemos que de los 86 puntos, 62 son de Fernando, así como pista, RB Visakasap en sexto lugar con 34, muy cerquita de ellos Haas con 31 en séptimo lugar, y ya más atrás Williams con 16, Alpine con 13 y Kick Sauber, que es el único equipo que no ha conseguido ningún punto en esta temporada. Y la verdad que no tiene pinta que lo vayan a conseguir de aquí a final de temporada, salvo alguna circunstancia rara que pase en alguna carrera o alguna situación un poco extraña. Y antes de cerrar este episodio, este capítulo 182 del Gran Premio de Singapur, quiero hablaros de nuestro amigo Lando Norris. Porque hasta ahora hemos analizado lo que ha sido el Gran Premio, la victoria de Lando Norris, que no tuvo rival respecto al ritmo, que quedó a muchísima distancia, exactamente, a ver que lo tengo por aquí, a 21 segundos de Verstappen, le sobró tiempo para echarse una siesta, en fin. Pero vimos un pequeño detalle en un momento dado de la carrera que saltó una radio, porque no vimos mucho de Lando Norris, salió, se puso primero, empezó a tirar
y tal. Y hubo un pequeño mensaje de radio que saltó, que de repente nos hizo saltar a nosotros del sofá. Y este mensaje fue de, creo que tengo dañado el ala delantera. Cuando pare en boxes, revisarla o revisar los datos y me decís si hace falta que pare en boxes. Tardamos un buen rato, primero en digerir esta noticia. Segundo, queríamos que nos pusieran imágenes de qué era lo que había pasado con el piloto inglés de McLaren para ver si es que tenía el alerón descolgado, si es que se había pegado un golpe contra un muro, si había saltado una alcantarilla, si había sido un piano, qué había pasado. Y tardamos un mundo en ver qué era lo que había pasado con el piloto inglés. Y allá nuestra sorpresa cuando vimos lo que realmente había pasado. No puede ser que un piloto que quiere ser campeón del mundo, que está en plena remontada de puntos frente a Verstappen, que va sobradísimo en una carrera que tienes hiper mega controlada respecto a tu máximo rival, que tu único rival real eres tú y la concentración que tienes dentro del monoplaza, no puede ser que estés a punto de perder la carrera en varias ocasiones por irte contra el muro. Y en esta ocasión, que se cuela en la curva donde Russell terminó empotrado en una de las sesiones de libres, no me acuerdo en cuál de ellas, si fue en la 1, en la 2 o en la 3, no se puede permitir Lando Norris este tipo de errores, este tipo de fallos, porque tuvo la milagrosa suerte que ese toque no le dañó un ápice del coche, pero es que llega a entrar a lo mejor 5 km por hora más rápido en esa curva, no le da tiempo a frenar tanto como frenó y se va recto contra las protecciones, y estamos hablando ahora mismo de que Verstappen habría sacado más ventaja todavía en el campeonato de pilotos. Entonces, si ya de por sí McLaren tiene que trabajar en las estrategias, si ya de por sí McLaren tiene que trabajar en su puesta en escena de los pilotos y en la gestión que tienen de las carreras, los pilotos de McLaren tienen que demostrar que de verdad quieren ganar el campeonato del mundo. Y yo sinceramente a Verstappen le he visto parar en la última vuelta para intentar hacer la vuelta rápida. Le he visto poner al límite a sus técnicos en el muro. Le he visto llevar la contraria incluso a las indicaciones que le decían de no vayas a por la vuelta rápida, estamos bien en este ritmo, no arriesgues, lleva el coche a casa. Pero lo que no he visto, o al menos no recuerdo, a lo mejor estoy yo un poco ya gaga y no recuerdo bien las cosas, pero no he visto al piloto holandés cometer ni medio error, ni media pista de poder errar y poder perder una carrera como lo estamos viendo en Lando Norris. Entonces, los mensajes que le mandaron desde el muro de tranquilo que la vuelta rápida no es un objetivo, no nos tenemos que centrar en esto, continúa este ritmo, que vamos bien, me parecen perfectos. Porque a punto estuvo de perder la carrera Lando Norris. Y en vez de 54 puntos, 52 puntos como tiene ahora de diferencia a Verstappen, estaríamos hablando que estaríamos de nuevo cerca de los 80 puntos de diferencia. Y todo por un pequeño error. Entonces, si Lando Norris quiere ser campeón del mundo en esta temporada y quiere ser en el futuro un campeón del mundo de Fórmula 1, creo que estas cosas son las que no se puede permitir y creo que estas cosas son las que tiene que pulir de cara a cada carrera, de cara a la gestión como piloto. Porque a punto estuvimos de rozar el desastre. Entonces, estas 3 semanas de parón, espero que tanto el equipo McLaren como equipo, como los pilotos, tanto Piastri, que estuvo a un nivel inferior de lo esperado en este Gran Premio de Singapur, como Lando Norris, hagan sesiones de coaching, hagan sesiones motivacionales, hagan sesiones de sentar la cabeza en el suelo, porque creo que es la gran cuenta pendiente de McLaren en esta temporada 2024, el poder gestionar en condiciones la cabeza. Entonces, tienen mucho trabajo en este aspecto, porque madre mía, yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. Y estaba viendo la carrera con un amigo y dijo, es que así de esta manera no va a ser nunca, o por lo menos ahora, no se merece ser campeón del mundo por estos errores. Y quizá termine siendo campeón del mundo.
pero estos errores se los puede permitir porque ahora mismo la realidad es que está muy por detrás en el campeonato de pilotos y necesita cada uno de los puntos que consiga. Si te lo quita Visa Casabe Rebel la última vuelta con la vuelta rápida, vale, perfecto, pero que tu carrera haya sido pulcra y sin errores, porque si algo tiene Singapur, si algo tienen los circuitos como Singapur, es que te agotan física y mentalmente, y vimos como al final de carrera Russell estuvo a punto también de golpearse fuerte con el muro, que finalmente solo fue un rocecito, precisamente por el tema de la concentración, el cansancio, que al final, después de 62 vueltas, 1 hora 40 minutos 52 segundos y medio encima de un monoplaza al 100% es muy complicado, pero ese es el objetivo que tiene que tener Lando Norris, mantener la concentración y que su enemigo sea Verstappen, no su principal enemigo sea él mismo. Entonces quería terminar el programa con este detalle, con este pequeño speech sobre Lando Norris y su gestión de la carrera, y ya antes de cerrar el programa terminamos con la noticia de que parece ser que ha sido la última carrera de Daniel Ricciardo encima de un Fórmula 1. Veremos a ver si se termina confirmando esta situación o no. Y como decimos, pues hasta aquí ha dado el Gran Premio de Singapur, que la verdad que ha sido un gran premio bastante interesante de ver, bastante disfrutón, con la única pega, pues como decimos, que la carrera al final tiene momentos muy puntuales, pese a que, como digo, no ha sido la más soporífera de esta temporada y ha tenido momentos de adelantamientos con esa remontada de Hamilton, de Carlos Sainz, Fernando incluso cuando puso los neumáticos nuevos. Entonces, pues hemos tenido un poquito de todo en esta carrera, y por ponerle una nota, pues quizá le podemos poner un 6, un 7 sobre 10, un aprobado holgado. Y ahora pues nos toca un descansito de 3 semanas de Fórmula 1 y un descansito en el que seguramente continúen saliendo noticias, podremos ir comentando la evolución de unos y otros. Por no alargarnos mucho más, podemos entrar un poquito más al detalle de lo que esperamos de cada equipo de cara a este final de temporada. Podremos ver qué es lo que vamos a encontrar en los distintos equipos, pues un poco lo que esperamos de Aston Martin, lo que esperamos de Williams, la evolución de Colapinto, como ha irrumpido en el Mundial de Fórmula 1, pues un poquito todos estos temas que saldrán sobre la mesa y que podremos comentar a quien trata de arrancarlo. Y antes de despedirme, pues, ¿qué más vamos a tener esta semana en Trata de Arrancarlo? Pues vamos a tener... Vamos a comentar lo que fue esa segunda parte de Misano, que ha sido una auténtica barbaridad en todas las categorías. Vamos a repasar también las carreras de Superbikes y las carreras del Mundial Femenino de Motociclismo, en la que nuestra María Herrera sufrió un gravísimo accidente en la carrera 2 del domingo. Y gracias a que no se ha roto nada y solo tiene golpes, porque fue un accidente fortísimo. Lo intentaremos recopilar en imágenes para poder enseñarlo durante el programa. Y como digo, una Ana Carrasco que le ha dado la vuelta a la situación debido a esta caída de María Herrera, que esperemos que se recupere lo más pronto posible. La hemos visto cómo ha salido ya del hospital, no tiene ninguna fractura, como ella misma ha confirmado, son solo golpes y magulladuras, lleva collarín, pero bueno, en fin, ahora tiene que recomponerse, recuperarse de los golpes y volver a la acción más fuerte que antes, para encarar las 2 últimas carreras del Mundial Femenino con las máximas garantías para intentar hacerse con ese título. Y como digo, hay mucho por delante, muchísimo motociclismo lo que tenemos por delante, muchísimo automovilismo en todas sus categorías, así que no se despeguen de nuestro canal de Trata de Arrancarlo. Darle al botón de suscribirse es gratis, no te cuesta nada, y lo único que vas a hacer es ver nuestro canal, ver nuestros vídeos cuando los subamos, cuando hagamos las emisiones en directo, cuando subamos los recortes, los shorts de los coches de lujo que suelen gustar bastante a la gente. Así que, como digo, dale al botón de suscribir, activa la campanita, dale like a nuestros vídeos, comenta y haz los programas con nosotros, a ver cuál es tu punto de vista de lo que ha gestionado McLaren durante esta temporada, de cómo está gestionando Max Verstappen esta segunda parte del Mundial, y participa con nosotros en el programa, porque estaremos encantados de hacer los programas con vosotros, que cada vez somos más, cada vez estamos creciendo un poquito más, y seguro que alguna sorpresa tenemos
y además no nos vamos a tener que dilatar mucho en el tiempo porque vamos a conocer personajes muy interesantes en el mundo del motor. Así que, igual que hemos empezado el programa, lo terminamos. Si no tienes pelotas de frenar tarde, es tu problema. Frase de Lewis Hamilton con la que cerramos este capítulo 182. Chao, chao.